Y desde este momento comienza Visión y Avance. Langston Coleman dice, suerte es lo que queda después de dar el 100%. Saludos a todos y muy bienvenido a este tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso. Un placer conectar con ustedes nuevamente a través de este espacio de Visión y Avance. Hoy les traigo dos contenidos breves, pero sumamente relevantes y yo entiendo que de gran importancia para nosotros que buscamos crecer continuamente, intencionalmente y que buscamos ser líderes en nuestras diferentes áreas, ya sea de profesión, en nuestras familias, nuestras comunidades. La frase que mencionaba al principio me pareció muy interesante, pero hay una aún más interesante y conecta con el contenido inicial que voy a estar compartiendo con ustedes. Y es la otra frase dice, dar siempre el 100% al menos que estés donando sangre. Da siempre el 100% al menos que estés donando sangre. ¿Por qué este énfasis en la importancia de dar el 100%? Y es que hay un argumento que dice que el 99.99% no es suficiente y hay razones las cuales voy a estar compartiendo con ustedes, las cuales encontré sumamente importante la primera vez que estuve enfrente de este análisis y que entiendo que hoy podría apoyarlos a ustedes a ver esa perspectiva de dar el 100% un tanto diferente. Y bien, la pregunta, ¿por qué el 99.99% simplemente no hará lo suficiente? Y es que debemos ser realistas aquí. Es realmente, se hace la pregunta, necesario apostar por cero defectos en el campo, digamos, de producción o en las diversas áreas que podrían señalarse en cuanto a desarrollo y logros. Hay una pregunta que dice, ¿por qué el 99%, el 99.9% libre de defectos no es suficiente? Nos preguntan. Y es que esas son las preguntas que a menudo se plantean a los consultores de calidad cuando abogan por eliminar los defectos por completo. Para aclarar el punto, aquí hay algunos ejemplos y aquí donde esto se ve la relevancia de cómo sería la vida si las cosas se hicieran bien solo el 99.9% del tiempo. En el ejemplo número 1, una hora de consumo no seguro de alcohol cada mes. Eso es lo que representaría el 99.99%. 99.9%. Sería igual a 2 aterrizajes de aviones inseguros por día en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Y los números aumentan. Sería igual a 16,000 piezas de correo perdidas por el servicio postal de los Estados Unidos cada hora. Y bien, dependiendo obviamente cuál sea el ejemplo, veamos la relevancia o no, la importancia. Pero yo creo que para ayudarnos ya a un grado más serio, los próximos ejemplos nos van a ilustrar en esa área. 20,000 prescripciones representaría esto de medicamentos incorrectos al año. Imagínense usted que pone en juego esto tanto la salud como la vida de las personas. Sería igual a 500 operaciones quirúrgicas incorrectas cada semana. Sería igual a 50 recién nacidos dejados caer al nacer por los médicos
todos los días, 50 recién nacidos. Y un 22,000 cheques deducidos de cuentas bancarias equivocadas cada hora. Yo siento que ahí empieza a subir un poco la presión arterial y a preocuparnos, en este caso, si de nuestra cuenta empezaran a depositar cheques incorrectos, ¿no? O a deducir cheques de manera incorrecta. De inmediato empieza esto a llamarnos a la atención y la importancia que pueda tener esto. Otro ejemplo es 32,000 latidos de corazón perdidos por persona por año. Este es otro de esos ejemplos. Y bien, estos son solo algunas de los ejemplos que se convierten relevantes o no, dependiendo cómo lo interpretemos nosotros, cómo nos identifiquemos con ello, a la hora de dar solamente un 99.9% en esas diferentes áreas. Y de ahí que nos hacemos nosotros la pregunta si en nuestras diferentes áreas que nos desenvolvemos, ya sea profesional o en lo familiar, basta con un 99.9%. Y sabemos que la perfección no se logra, pero siempre hay un espacio, yo diría, a dar lo mejor de nosotros, y estos ejemplos definitivamente nos motivan a siempre estar dando lo mejor de nosotros. Y cierra este estudio que se hizo diciendo: de repente la búsqueda de cero defectos y el 100% tiene mucho sentido. Lo leo nuevamente, dice: de repente la búsqueda de cero defectos y el 100% tiene mucho sentido. No podría yo estar más de acuerdo. Yo espero que le haya encontrado ustedes hoy valor a esto que compartí con ustedes. Y si lo desean, se lo podría enviar por escrito. Solo escríbame un mensaje a través de mi Instagram, Julio C. Jiménez F, a través de Instagram. Y si me envías un mensaje ahí privado, yo te envío este análisis, este estudio que nos ilustra una serie de ejemplos. De hecho, este es un contenido que yo lo compartí para la empresa que colaboro y con mis colaboradores también en mi empresa, en mi propia empresa, porque quería ilustrar a veces el por qué hacíamos ciertas exigencias, ¿no? En el área de producción, en el área de mantenimiento, el por qué mantener algunas cosas al máximo, dar el 100% en esas ocasiones que veía yo una oportunidad de hacerlo mejor, y por eso compartía yo con esto, y esto lo compartí también con ellos conjuntamente con el otro ejemplo del valor del tiempo que compartí con ustedes en algunos programas atrás. Si quieren cualquiera de esos estudios o de ese planteamiento, tanto de la importancia del tiempo, la relevancia o el valor que tiene el dar el 100%, nuevamente me escribes a través de Julio C. Jiménez F en Instagram. Me escribes en privado y sería un placer para mí compartirlos contigo. Son dos cosas que guardo en lo personal siempre conmigo, porque siento que da una perspectiva muy diferente a nuestra realidad, ambos, uno con el tiempo, otro a dar lo mejor de nosotros o el 100%. Y por ello siempre lo guardo cerca conmigo para compartirlos con aquellas personas que entiendo que le puede apoyar y agregar valor a ellos a la hora de desenvolverse en sus respectivas áreas. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar tengo un segundo contenido que quiero compartir con ustedes, que es aún, yo diría, más relevante, más importante, dependiendo de dónde te encuentres tú en estos momentos. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance.
Y bien, ya estamos de regreso y en esta parte, en esta segunda parte del programa, quiero compartir con ustedes una frase de Mark Twain que dice, el secreto para seguir adelante es comenzar. Muy sencillo, pero yo diría que poderoso. El secreto para seguir adelante es comenzar. Y relacionado a continuar hacia adelante, libre, digamos, de situaciones que nos limitan o emociones que nos limitan por situaciones que se han dado en nuestras vidas. Tengo un contenido muy, pero muy importante que encontré a medida que me preparaba para este programa de hoy y viene nada más y nada menos que del libro Los Principios del Éxito de Jack Canfield, un libro que te lo recomiendo, muy poderoso, tiene toda una variedad de principios que te pueden apoyar en diversas situaciones o condiciones o situaciones de la vida, depende cómo lo quieras plantear. Pero bien, uno de estos principios que Jack Canfield comparte es que concluya el pasado para abrirse al futuro. De ahí que la frase conecta porque es avanzar hacia adelante, seguir hacia adelante. Y aquí Mark nos habla de concluir el pasado o situaciones en nuestro pasado para abrirnos a un mejor futuro. Eh, Colin Powell dijo, nadie puede cambiar al ayer, pero todos podemos cambiar el mañana. Colin Powell fue secretario de Estado de los Estados Unidos de América bajo la administración del presidente George W. Bush Jr. Y bien, no sé si esto te parezca familiar, eh, pero trata de que muchas veces estamos atados al pasado, aferrados a heridas del pasado y a pasados inconclusos, a iras o temores antiguos. Soltar, que es lo que nos exhorta Mark Canfield, es dar paso a una nueva y mejor vida. He conocido numerosas personas en lo particular que hacen la paz con sus padres, personas y su pasado mismo y por consiguiente han logrado una mejor vida. Yo te puedo decir que puse en práctica toda esta propuesta, ¿no?, de trabajar nuestro pasado, de trabajar situaciones que nos afectan emocionalmente en el pasado. Tuve la primera oportunidad de hacer un trabajo mientras me preparaba en un programa de liderazgo por ahí por el 2010 y nuevamente me encuentro con el contenido que se relaciona, eh, prácticamente ve las posibilidades de estas situaciones y las condiciones en que nos podamos encontrar emocionalmente, yo diría que de la misma manera y van a entender un poco a medida que desarrollamos. En mi experiencia, particularmente, yo tuve una situación personal, en este caso fue con un familiar, he tenido otras situaciones en tiempos, eh, en algunos momentos, digamos en el bachiller tuve una situación similar, también fue tratada, pero en mi experiencia y lo que puedo ver en otras personas es que debemos de soltar el pasado para dar paso a lo nuevo que la vida nos guarda. Esa es mi opinión, eso es la forma en cómo lo veo desde mi experiencia. No sé cómo tú manejas las situaciones que se dan en tu vida, digamos que tengan un aspecto negativo, que emocionalmente tienen un peso sobre ti, que no te permiten salir o dejar de pensar en lo mismo. Jack Canfield propone el proceso de la verdad total y la carta de la verdad total. Y ya eso es entrando en materia de cómo podemos aliviar, de cómo podemos trabajar diferentes situaciones que se nos dan en la vida. El proceso de la verdad total y la carta de la verdad total son herramientas para ayudar a liberar sentimientos negativos del pasado y recuperar el estado natural de amor y alegría en el presente. Qué poderoso eso, la verdad. Lo leo nuevamente porque siento que
que conecta, es donde conecta todo esto que estamos hablando hoy con nosotros. El proceso de la verdad total, él le llama un proceso, y la carta de la verdad total son herramientas para ayudar a liberar sentimientos negativos del pasado y recuperar el estado natural de amor y alegría en el presente. ¿Por qué la verdad total? Nos podríamos todos aquí preguntar. Y es que con frecuencia cuando estamos molestos, nos dice Jack, no comunicamos la totalidad de nuestros verdaderos sentimientos a las personas con las que estamos disgustados. Nos quedamos estancados y aquí la parte crítica, yo creo, a lo que estamos haciendo referencia aquí, y para nosotros que buscamos entender un poco mejor lo que sucede con nosotros en medio de ciertas situaciones o relaciones que tenemos, como dirían por ahí, relaciones que se han tornado negativas en el pasado. Y él dice, nuevamente, con frecuencia cuando estamos molestos, no comunicamos la totalidad de nuestros verdaderos sentimientos a las personas con las que estamos disgustados. Nos quedamos estancados al nivel de la ira o el dolor y rara vez superamos esa situación para alcanzar sentirnos bien con nosotros mismos. Es importante señalar que podríamos estar hablando de dos o más personas involucradas en una situación, pero lo que estamos tratando aquí no es tanto el asunto con la otra persona desde la perspectiva de cómo nosotros queremos, digamos, que ellos se sientan, sino estamos buscando liberarnos nosotros emocionalmente de esa situación. Y claro está, por consiguiente, es muy probable que esa otra persona, si también guarda alguna ira o algún rencor hacia nosotros, pueda sentirse mejor. Es por eso, nos dice Jack, que no logramos sentirnos unidos o inclusive tranquilos con la otra persona después de cualquier situación que nos haga sentir ira o dolor nuevamente, señala él. El proceso de verdad total, como él lo denomina, hace más fácil el que podamos manifestar nuestros verdaderos sentimientos para poder recobrar el cariño, la proximidad y la cooperación que son parte de nuestro estado natural. Este proceso nos apoya en superar los sentimientos negativos que podríamos tener hacia otras personas y liberarnos para recobrar el estado de amor. Oigan esto, que agradable, ¿no? Para recobrar el estado de amor y aceptación que es nuestra forma natural de ser y de donde puede, y es nuestra forma natural de ser más bien, y es de donde puede fluir la felicidad y la creatividad. Yo creo que es importante hacer mención nuevamente de lo que esto puede representar para nosotros, este proceso. Este proceso nos apoya en superar los sentimientos negativos que podríamos tener hacia otras personas y liberarnos para recobrar el estado de amor y aceptación que es nuestra forma natural de ser y de donde puede fluir la felicidad y la creatividad. Y bien, hay toda una serie de etapas que nos recomienda él en este caso, 6 en particulares, las cuales quiero compartir con ustedes hoy porque entiendo que le puede apoyar. A mí particularmente, tanto en el 2010 como ahora, no más bien no ahora, sino en el 2019 tuve la oportunidad nuevamente y no me hice esa mención en otro evento. Y ahora que nuevamente me encuentro con este contenido y nos ayuda a estas etapas de la verdad total, a tratar la verdad total, y sé que lo vamos a poder entender tal cual como ha sido planteado. La idea aquí, si aún no lo has entendido bien, es que si nos encontramos en una situación que nos afecta negativamente o emocionalmente, y de la cual no logramos recuperarnos, Jack nos dice que eso tiene que ver porque no pudimos tratar todo el asunto. Es como no tuvimos la oportunidad de decir, como podrían algunas personas
plantearlo, no pudimos decir todo lo que queríamos decir, pero más que eso, porque hay que tener cuidado, no es solo decir todo lo que te llega a la mente, siento que hay que tener mucho cuidado con eso. Jack nos apoya dándonos 6 pasos, si muy bien podría ser así, o etapas, las cuales debemos pasar para poder llegar para que nos apoye a sentirnos mejor y no quedarnos estancados ahí. La etapa número 1, y son 6 etapas, es se la presento aquí, es la ira y el resentimiento. La número 2 es el dolor. La tercera es el miedo. La cuarta es el remordimiento, pesar y responsabilidad. El quinto son los deseos. Y por último, y no menos importante, el amor, la comprensión, el perdón y el agradecimiento. Son las 6 etapas que nos comparte Jack en esta gran obra literaria que él nos creó. En el primero, él habla y esto es un diálogo, ¿no? Se puede hacer tanto de forma presencial con la persona y el permiso de la otra persona presente, o de no poder así, se puede hacer en la ausencia en la forma de una carta, pero bien, esto en ambas los pasos son los mismos. Y por ejemplo, en el caso número 1, ya entrando en materia de la ira y el resentimiento, él dice que podríamos expresarnos de esta forma. Siento ira porque detesto cuando estoy cansado o cansada de, me molesta que, y todo esto haciendo referencia a las cosas en este caso que te hicieron sentir de la forma que te han sentido. Pero nuevamente, Jack nos invita a que no nos quedemos ahí. Él nos invita a llegar hasta la última fase para liberarnos de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces este sentimiento, esta situación, esta condición emocional que constantemente puede vivir en nosotros, no nos permite hacer uso de nuestra capacidad para otras cosas que podríamos muy bien denominar mejores cosas. La segunda fase es la fase del dolor, donde él dice, y podríamos empezar expresando, me dolió cuando, me da tristeza cuando, me duele que, y me decepciona que. Esta es la manera como podríamos iniciar ahí en la fase del dolor. La fase del miedo, la forma que podríamos iniciar ahí es, me dio miedo que, me da miedo cuando, me da miedo cuando tú, y temo que yo, ¿no? Y nuevamente, a medida que iniciamos, damos seguimiento a cómo nos sentimos en cada una de esas áreas. La parte del miedo, él nos dice, me dio miedo que, me da miedo cuando, me da miedo cuando tú, y temo que yo. Bien. Cuarta fase es de remordimiento, el pesar y la responsabilidad. Aquí él dice, siento que, me da lástima con, por favor, perdóname por, y no quise, ¿no? Estamos entrando aquí en asumir, entiendo yo, la parte de una responsabilidad, donde expresamos nuestro remordimiento, el pesar y nuestra responsabilidad. En la fase número 5 es donde expresamos nuestros deseos, y él empieza diciendo todo lo que quiero o quería, quiero o quería, quiero que tú, y por último, me merezco, ¿no? Y ahí expresas cuáles son tus deseos, cuáles son tus posibles deseos en la situación en que te encuentras. La fase número 6 y última, donde hablamos del amor, la comprensión, el perdón y el agradecimiento, él nos apoya diciendo, podemos decir, entiendo que, te agradezco, te quiero mucho por, te perdono que, y gracias por. Son las formas en que podríamos iniciar ahí.
Jack nos dice, si expresarlo verdaderamente lo hace sentir incómodo o si la otra persona no puede o no quiere participar, escriba sus sentimientos utilizando de la verdad total para expresar su verdadero sentimiento, o más bien la carta de la verdad total. En esta prácticamente él hace las mismas sugerencias, que vayamos por las mismas fases, los hagamos por escrito, podemos hacer un intercambio con la otra persona, ¿no? Él dice, escribo una carta a la persona que lo ha disgustado, en la que partes relativamente iguales de la misma se expresen cada uno de los sentimientos en el proceso de la verdad total, ¿no? Y de ahí él habla de la posibilidad que sí, que puede existir de hacer ese intercambio con la persona, y si no, puedes tú escribir la carta como si esa persona igual la fuera a recibir, liberarte tú de esas emociones y al final puedes destruir la carta, botarla o demás. Aquí lo importante del ejercicio es que tú puedas liberar esas emociones, es en que tú puedas, yo diría de manera lógica, pasar por cada una de las etapas hasta sentir el amor y el perdón por esa otra persona y perdonarte a ti por igual. Me ha funcionado en las ocasiones que la he tratado, y en una en particular que traía una situación donde todas las semanas, si no cada 2 o 3 días, me sentía, como diríamos, con ese, digamos, esa emoción negativa hacia la otra persona, y al final pude trabajar las etapas, hablar con una de 2 personas involucradas, a la otra persona la escribí y pude expresar mis diferentes formas de sentirme, que se relacionan muy bien con estas fases. Y ya después de eso, aunque la situación no se borró, pero yo pude liberarme de sentirme atado y sentir una emoción negativa frecuentemente ante esa situación. Eh, de hecho, Jack Canfield continúa hablando de perdonar y que sigamos avanzando. Hay una frase aquí que dice, mientras no perdone lo que sea a quien quiera que sea, eso ocupará un espacio en tu mente que podría utilizar para algo más. Eso lo dijo Isabel Holland, una autora de 28 libros y ganadora de varios premios. Mientras no perdone lo que sea y a quien quiera que sea, eso ocupará un espacio en tu mente que podría utilizar para algo mejor. Hay una frase, yo la había escuchado, que siento que es sumamente poderosa y muchas veces no lo interpretamos como tal, y obviamente es una frase, pero que nos ayuda a pensar de esto de manera diferente. Dice Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz y un expresidente de África, dice, sentir resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate a los enemigos. ¡Wow! ¡Qué frase! Sentir resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate a los enemigos. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Y bien, por último, quiero compartir con ustedes, hay un número de pasos, 6 pasos de hechos que se relacionan, sí, muy bien a las fases de la verdad total, como lo plantea Mark, o Jack más bien, y son los pasos para perdonar. Él dice, los siguientes pasos son todos parte integral del perdón. Y dice, la número 1, admita su ira y su resentimiento. Número 2, reconozca el dolor y las heridas que causó. Número 3, reconozca los temores y las dudas que creó. Número 4, acepte su responsabilidad en permitir que se haya dado o que siga vigente esta situación. Número 5, reconozca que lo que quería y no obtuvo, luego póngase en el lugar del otro e intente entender de dónde venía en ese momento y qué necesitaba o qué necesidad
trataba de satisfacer, por poco elegantes que hayan sido sus métodos con su comportamiento. Y por último, olvide y perdone a esa persona. La verdad que son todos muy importantes y en particular hay uno que sobresalta para mí y es que debemos aceptar responsabilidad nosotros de la situación que se ha dado en nuestras vidas. Como lo he dicho en otras ocasiones, y siento que es un concepto muy poderoso, somos responsables de las cosas que suceden en nuestro entorno, pero la parte que agrego a esto es que somos co-creadores de nuestra realidad. Somos co-creadores de nuestra realidad. Es una manera poderosa de ver las cosas, de ver nuestra realidad en la vida. Y siempre nos pone en una posición que podemos hacer algo para bien, algo para mejorar, no importa la situación en que nos encontremos. Yo quiero concluir aquí con esta parte. Yo espero que te haya apoyado de alguna manera u otra y que si te encuentras en una situación que no logras salir con otra persona, que te afecta emocionalmente y llevas un tiempo ahí, que te des una oportunidad de hacer lo que plantea aquí Jack Canfield. Siento que es poderoso. Yo lo he puesto en práctica y sí funciona. Sí te permite liberarte de emociones negativas y sí te permite avanzar en la vida a otras cosas sin la preocupación de lo que pudo haber sido esa situación, que no importa que por cuánto tiempo te estuviste atado a esas emociones, pero sí puedes liberarte a ella. Te invito a que lo escuches nuevamente si ves valor en ello y sobre todo que lo compartas con otras personas. Si es la primera vez que ves el programa, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que puedas recibir notificación cada vez que agreguemos uno de nuestros programas aquí en Radio Fonglode. Gracias por haber conectado conmigo hoy. Ha sido un gran placer conectar con ustedes nuevamente en este espacio y nos vemos el próximo sábado. Les envío un fuerte abrazo y que tengan todos un feliz resto de este día. Hasta luego. Esto fue Visión y Avance.